salto a la palabra equipos. Cuando uno investiga, tiene que tener un equipo por detrás, tiene que ser parte de un equipo. ¿Por qué? Porque a veces me han llegado comentarios de estudiantes que quieren hacer una investigación o algo que se lanzan solos. Y es muy difícil cuando uno se lanza solo porque le falta bagaje teórico, conocimiento, un equipo que te respalde. Entonces, siempre lo importante es contactar un equipo. ¿Cómo encontramos a esos equipos? La fuente número uno en la facultad son las distintas cátedras, ¿sí? Ustedes cursan una materia, se interesan en esa materia y les gusta o quisieran saber qué es investigar, porque al principio uno no sabe qué es investigar o tiene estas ideas medias mixtas de lo que puede hacer. Entonces, acercarnos a las cátedras, hablar con los profesores, el profesor que ustedes tengan en el práctico o con el del teórico. Los profesores de teórico suelen tener proyectos en los que pueden incluir alumnos. Entonces, quizás el profesor del práctico no hace investigación, pero el del teórico lo más probable es que sí. Esa es por un lado, consultar con profesores de las materias que le interesaron. Si el profesor no investiga, bueno, qué colega le puede recomendar? Si le puede pasar un mail o algo. Esa es una forma de comenzar. Otra es presentándose para ser coayudante en una cátedra, ¿sí? Al participar de una coayudantía, uno conoce más al staff docente de la cátedra, puede averiguar qué investigaciones se están desarrollando en esa cátedra y obtener más información. También la coayudantía nos da como otras experiencias. Por un lado, nos metemos en la pata docente y investigación y docencia van muy de la mano, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los antecedentes docentes son muy importantes para la investigación. Entonces, nosotros como coayudantes en una cátedra podemos probar qué es la docencia, me interesa la docencia, me interesa la docencia en esa materia, conocer más sobre la materia, sobre cómo se maneja la cátedra. Toda esa es información que nos puede servir para insertarnos en un equipo de investigación. Otra opción, ya que implica buscar, seguimos dentro de la facultad, son los proyectos UBASIT. Los proyectos UBASIT son grandes proyectos que involucran a el personal de la facultad, al personal docente de la facultad o de la universidad. ¿Por qué? Porque los proyectos UBASIT no solo tienen participantes docentes de la facultad, sino que también tienen de otras facultades de la UBA. Entonces, los proyectos UBASIT están en la página web de la facultad de psico.si.uba. Uno ahí puede ver el listado de proyectos, ver los que están vigentes, porque también están los proyectos viejos, ver los vigentes y, bueno, vemos los temas, por ejemplo, che, este tema me interesa. Este equipo trabaja en neuropsicología de la memoria. Y van a ver que ahí aparecen los nombres de los directores. Contactar a los directores. A veces uno piensa que generalmente los directores son profesores titulares, por ejemplo, o adjuntos. Y a veces uno siente que está muy alejado como estudiante de ese profesor, pero contestan. Ustedes manden mail, les van a contestar, le pueden preguntar, bueno, si están buscando estudiantes, a mí me interesaría comenzar a meterme en el campo de la investigación y me interesa su tema. El tema es clave, porque piensen que es a lo que uno podría llegar a dedicarse. Entonces, eso no quiere decir, y ya hago un asterisco, eso no quiere decir que sea solo, digamos, mi única oportunidad de conocer el tema. O sea, por ejemplo, cuando yo era estudiante estaba muy interesada en participar en un par de proyectos y conciertos profesionales. Y me acuerdo que uno de ellos era en ratas y no me convencía, no estaba segura. Y después me di cuenta que en realidad la población objetivo con la que yo quería trabajar era con humanos. Entonces, bueno, igual me contacté, me pasaron algunos de sus trabajos, yo pude leer esos trabajos, porque siendo estudiante tampoco sabía dónde encontrar esos trabajos, yo ahora les voy a comentar un poco de dónde encontrar artículos científicos, y bueno, nada, finalmente decidí, no, las ratas no son lo mío, me tiro para los subacid de humanos. Entonces, uno puede ir probando temas. No quiere decir que uno se casa con ese tema, sino que uno va probando a ver si le interesa, si no le interesa. Ahí vi que hicieron una pregunta, termino con la diapo y voy contestando las preguntas, porque estoy con el celular y se me va para la otra pantalla.
Entonces, Proyecto Subacid es una gran oportunidad porque está lleno de proyectos Subacid y de los temas que se les ocurra. O sea, hay proyectos de todo tipo: neuropsicología, psicología cognitiva, psicoanálisis, psicología conductual, lo que se les ocurra, hay proyectos Subacid. Entonces, es una gran pata para meternos en un equipo. Otra opción son las redes sociales, ¿sí? Las redes sociales, ahora está muy de moda LinkedIn entre los investigadores y los profesionales. Entonces, en LinkedIn ustedes se pueden armar un perfil como estudiantes, donde ponen su experiencia laboral previa, qué materias están haciendo, sus habilidades que creen que poseen, y van agregando en la red a los distintos profesionales que les interesan los temas. Por ejemplo, les interesa la neuropsicología, bueno, me agregan a mí y a algunos compañeros de la cátedra. Les interesa la terapia cognitiva conductual, por ejemplo, agregan, no sé, al profesor Keegan y a otros integrantes de su cátedra. Y muchas veces, los que no conocen LinkedIn, hay como un muro donde, un inicio más que nada, donde van apareciendo distintos estados que ponen los participantes. Entonces, a veces buscan estudiantes para colaborar en los proyectos. Entonces, no se extrañen de que eso pase, que también los que estamos en equipos busquemos estudiantes. ¿Por qué? Porque los proyectos necesitan de estudiantes, necesitan de su colaboración. Es un beneficio mutuo, ¿sí? A ustedes les sirve porque aprenden sobre investigación, les queda el antecedente académico, pero no se piensen que les están haciendo un favor, porque a nosotros también nos sirve que los estudiantes estén en los equipos, porque trabajan con nosotros, porque los podemos ir formando y porque puede ser un futuro integrante profesional graduado. Entonces, es un ida y vuelta, un intercambio. Entonces, redes sociales es una forma. Bueno, cuando yo recién graduaba, yo gradué en el 2014. En esa época se usaba fuerte el Facebook, sé que ahora ya ni se usa, pero sigue habiendo grupos de Facebook, como el grupo Intercambio en Psicología Científica. En el grupo Intercambio en Psicología Científica, lo repito porque ese grupo fue muy importante en su momento, se van publicando distintas ofertas. Digamos, necesito un estudiante para tal y tal proyecto, necesito un estudiante para una beca, o necesito sujetos para que participen de una investigación, eso también puede ser. Entonces, las redes son una forma de encontrar equipos. ¿Qué tienen también de redes? Que en las redes no solo tenemos profesionales de psico, sino que otra facultad. Por ejemplo, en medicina, por ejemplo, en medicina trabajan muchos con el tema del sueño, sueño y memoria, y hay varios equipos que, por más que estén en otra facultad, están buscando estudiantes de psicología. Cuando ustedes vean estos equipos, vean el tema, como les digo. El tema es la clave. ¿Por qué? Porque ver el tema es ver si nosotros somos una disciplina afín, ¿sí? Que el proyecto esté en medicina no quiere decir que solo esté integrado por médicos. Que el proyecto esté en otra facultad no quiere decir que esté solo integrado por gente de esa facultad. Hay proyectos de medicina con médicos, con psicólogos, con fonoaudiólogos, con biólogos, etc. Entonces, pueden buscar a través de las redes en esos otros equipos. Les doy un ejemplo. Mi compañera de la cátedra, Sonia Molina, que más o menos ella graduó un año antes que yo, contactó a su equipo. Ella ahora está haciendo su postdoctorado en CONICET, ya es doctora, y ella contactó a su equipo que estudia ambiente enriquecido a través de este Facebook de Intercambio en Psicología Científica. Vio un posteo sobre búsqueda de estudiantes para un laboratorio que está en Facultad de Medicina. Y decía, profesiones: médicos, biólogos, psicólogos, carreras afines. Y ese carreras afines abre el paraguas a que uno se presente, siempre. Entonces, si ustedes leen carreras afines, y les parece que el tema les interesa y que va del lado de la psicología también, manden mail. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que le digan, no, mira, no estamos buscando psicólogos. Nada más. Eso es lo único que podría pasar mal. Otra forma, que ya es un poquito más rebuscada, los papers, ¿sí? ¿Qué es un paper? Un paper es un artículo científico, así se les dice en el ámbito cotidiano de la investigación, es la palabra en inglés, pero son artículos científicos. Los artículos se publican en revistas científicas y
Una forma, por ejemplo, de encontrarlos es a través del Google Académico o el Scholar Google. Después, si quieren, les paso el link. En el Google Académico es como el Google común para buscar cosas, pero ahí solo buscamos artículos científicos o ponencias científicas, porque también hay cosas que se presentan en congresos. Entonces, buscamos en el Google Académico. ¿Cómo llegan al Google Académico? Van al Google común y en el buscador ponen Google Académico y ahí les va a saltar el link del Scholar. Entran ahí y pueden poner cualquier tema que se les ocurra. Por ejemplo, pacientes con afasia. Entonces ponen pacientes con afasia y le van a saltar un montón de investigaciones. Pueden buscar en español, pueden buscar en inglés, ¿sí? Esa es una forma de encontrar artículos científicos. ¿Por qué nos serviría para encontrar un equipo? Porque en los artículos podemos ver los autores y generalmente está el mail de contacto del primer autor o del último, depende quién se ponga como corresponsal, está el mail para que le escribamos, para que le consultemos. Nuevamente, ¿qué puede ser lo peor que pase? Que no responda, o que no responda, no estamos buscando estudiantes, nada más. Entonces, los artículos científicos son otra forma de encontrar profesionales que tienen equipos de investigación y a los cuales podemos consultar. Y así la forma que se les ocurra. Mucho es de boca en boca. Conocen a alguien que trabaja con alguien que participó de tal equipo, le consultan. Lo importante es conseguir el contacto, que es el mail, y mandar un mail. En ese mail, cuestiones a tener, tips a tener en cuenta. Presentarse, decirles que son estudiantes, que están interesados en el tema en el que trabaja la persona y que les interesaría comenzar en el campo de la investigación. Incluso pueden en ese primer mail adjuntar un CV para que el profesional conozca un poco sobre ustedes, en qué altura de la carrera están, eh, datos así de qué trabajaron antes, si ya trabajaron en algo vinculado a la docencia, por ejemplo, todo eso suma. Pero tengan en cuenta siempre en este primer mail presentarse, manifestar su interés en el tema y que quisieran probar meterse en el campo de la investigación. Investigar al comienzo, y diría igual siempre, es insistir. O sea, es mandar mail, mandar mail, mandar mail, y algunos van a contestar, otros no. Y también ahí ustedes pueden decidir, bueno, me contestaron estos dos equipos, ¿cuál me interesa más? O quiero participar de los dos, charlarlo, siempre todo hay que charlarlo, porque también los equipos son muy recelosos de cuando uno participa en ese equipo que no esté participando en otro, etcétera, se arman así unas internas. Pero siempre todo se puede charlar. Entonces, formas de encontrar equipos de investigación hay muchas. La número uno, como estudiantes de psico, es ir y hablar con nuestros profesores. Che, me interesó esta materia, quisiera saber si están en algún tipo de proyecto en el que pudiera colaborar, qué tema es ese proyecto, y así ustedes se van informando. Esa es la forma uno de conseguir un equipo. Pero después tenemos las redes sociales, tenemos la página de la facultad, la página de las otras facultades, donde están los proyectos UBASIT, los papers, etc. ¿Cómo fue mi experiencia? Las chicas me habían pedido que cuente también mi experiencia, pero la voy a ir mechando con las distintas diapos. Yo estaba en tercer año de la carrera, o sea que tampoco estaba súper avanzada, mitad de la carrera, y me habían comentado esto de los proyectos UBASIT, lo había aprendido a través de una antigüedad, sí, foros. Antes ni Facebook, o sea, sí, existía el Facebook, pero era como muy novedoso. Entonces usábamos algo que se llamaba Ciforos y todo se manipulaba a través de Ciforos, las recomendaciones de profesores, recomendación de cátedra, etc. Y así nos contactábamos entre los alumnos. Entonces ahí me habían dicho, mirá los proyectos UBASIT de la página de la facultad y escribí. Y bueno, me mandé y escribí. Como les digo, escribí algunos que trabajaban en psicología más experimental básica el profesional que me respondió me pasó sus trabajos, yo no estaba segura, entonces le agradecí, le dije que me parecía que quería trabajar con humanos y quedó todo bárbaro.
Porque una cosa es el proyecto UBASIT, pero después adentro hay varios proyectos en un equipo. Proyectos que vienen de la agencia de investigaciones, proyectos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los PICT, proyectos que vienen de la facultad, pero no son un UBASIT, por ejemplo, los PDE, y así lo que se les ocurra. O incluso proyectos de doctorado de personas que están haciendo su doctorado y necesitan colaboración, por ejemplo, para tomar datos, para volcar los datos en una base, distinto tipo de colaboraciones. En ese entonces Ferreres me explicó todos los proyectos, eran un montón, yo estaba abrumadísima, pero le pregunté en el momento, ¿cuál me sugería para un estudiante de tercer año, para empezar a conocer qué era la investigación? Y ellos estaban justo teniendo un proyecto UBANEX. UBANEX son proyectos de extensión de la facultad. En ese proyecto UBANEX estaban evaluando en colegios a distintos chicos sobre comprensión lectora. Él me dijo que le parecía un primer acercamiento importante a la investigación y me lo blanqueó como yo se los estoy blanqueando a ustedes. Si no te gusta, si te parece aburrido o lo que sea, no hay problema. Digamos, no lo haces más y ya está, no hay nada grave en eso. Uno no sabe qué es hasta que lo vive, lo experimenta. Entonces, bueno, hicimos eso, participé del proyecto OneX y otra de sus recomendaciones fue que me presente para ser coayudante de Neurooficio. Neurooficio, particularmente Ferreres, tiene lo que es la escuela de coayudantes. O sea, todos los años tenemos un espacio que es anual, donde preparamos a las personas que quieren ser ayudantes en la materia. Ese espacio está dirigido por Samantha Leiva y por quien les habla. Bueno, en ese entonces lo dirigía la profesora de teóricos, Nancy China, y me sumé también al espacio de la escuela de ayudantes para ir formándome como coayudante y también para conocer más cosas sobre el equipo, sobre la cátedra. Entonces mi inicio fue a través de un proyecto UBASIT, porque en sí yo miré los UBASIT, me convencí al UBASIT del doctor Ferreres, contacté al doctor Ferreres. Ahora, después no me incorporé a ese proyecto, me terminé incorporando un UBANEX, porque a él le parecía más adecuado para mí que era estudiante. ¿Por qué? Porque el UBASIT era con pacientes con lesiones cerebrales y el UBANEX era con chicos en escuelas, digamos, sin ningún tipo de alteración, y era otro el manejo que hay que tener respecto al paciente. Además eran pruebas que le dábamos a los chicos y los chicos se las autoadministraban, o sea, nada más decíamos la consigna en voz alta y no, mucho más no había que hacer en ese momento. Entonces, para un estudiante le parecía que era para conocer mejor. Entonces, esa es mi experiencia y es lo que yo siempre le recomiendo a los que me preguntan, que averigüen en las cátedras, hablen con sus profesores, hablen con otros estudiantes, estudiantes que están avanzados y que saben que trabajan en investigación y métanse en las distintas redes. A ver, voy a ver preguntas antes de avanzar. UBASIT es solo para alumnos de la UBA. UBASIT en realidad se le llama, como te digo, a todo lo que es UBA, Ciencia y Técnica, los proyectos UBASIT, que son estos grandes proyectos. Creo que pueden tener personal externo, pero me parece que no estudiante, profesional. Estudiantes, te diría, casi un 90% convencida que solo para estudiantes de la UBA. Como les digo, no importa la unidad académica, no importa la facultad, si es de psicología, filosofía y letras, medicina, pero de la UBA. Ahora, profesional externo creo que se puede incorporar, pero ya graduado, porque a veces uno necesita un profesional de otra cosa. Pero cualquier cosa, esta pregunta la dejamos para contestar en otra oportunidad o me mandan un mail y les averiguo, pero estoy casi convencida que estudiantes no, porque la UBA es bastante estricta en esas cosas con los estudiantes. Y ahora lo van a ver con lo que les voy a presentar a continuación. ¿Alguno tiene alguna duda sobre esto? Sobre el tema de preguntar. Acuérdense, mandan mail, en el mail guarden ciertas formalidades, acuérdense que es un mail. Les digo esto porque a veces a mí me llegan mail de los alumnos que están escritos tipo WhatsApp. Entonces, acá se están presentando con alguien con el que quieren trabajar. Guardan cierta formalidad, se presentan, pueden adjuntar un CV y les dicen que están interesados en colaborar en su equipo. Y como les digo, es fundamental tener un equipo, ¿sí? Siempre el equipo nos va a respaldar, el equipo nos va a formar, nos va a orientar qué leemos, qué información teórica necesitamos, ¿sí? Nos va a enseñar si se trabaja con distintos test, a usar los test, a aplicarlos, practicarlos, ¿sí? Todo eso enmarcado en un equipo. ¿Cuáles son
los vacíos en la investigación, porque a veces uno dice, me gustaría investigar en tal tema. Y cuando se pone a buscar, y ya hay bastante investigado en ese tema. Entonces siempre es importante tener un equipo por detrás que nos oriente. Bueno, ¿en qué se puede investigar? O por ejemplo, cuando yo arranqué el doctorado me interesaba un tema que estaba muy poco trabajado en el país. Tan poco trabajado que la recomendación fue que no lo estudie, porque iba a ser muy difícil para mí hacer mi doctorado en eso. Que espere unos años y lo deje el tema para otro tipo de proyecto más adelante. Entonces, todos esos consejos te los da el equipo, te los da el profesional que dirige o los que dirigen los equipos. Bueno, a ver. Paso, igual ustedes, cualquier pregunta que se les ocurra, la pueden ir dejando en el chat o la vemos después. Muy bien, encontré un equipo, porque esto es clave. Como les digo, las becas para estudiantes para investigar son para estudiantes que están en un proyecto acreditado. Un proyecto acreditado es, por ejemplo, un proyecto UBASIT, ¿sí? Entonces, para pedir una beca como estudiante de investigación, no me estoy refiriendo a becas de apoyo económico. Esas son otro tipo de becas. Las becas que les voy a mencionar yo son becas para investigar siendo estudiante. Para ello, uno tiene que estar dentro de un equipo. Por eso lo que charlamos antes es el paso 1, ¿sí? Entonces, estamos adentro de un equipo. Por ejemplo, yo me sumé al equipo del doctor Ferreres, como les dije, en el tercer año de la carrera. Bueno, yo ahí fui participando en sus proyectos, colaborando, y cuando ya estaba más avanzada, me ofreció postularme una beca de investigación. Hay varias becas de investigación. Yo acá les traje las dos principales con las que se trabaja en la facultad. Pero sepan que hay más. Si hay alguien escuchando de otras facultades, las universidades también tienen sus propias becas. Por ejemplo, la Universidad de Mar del Plata tiene su propia beca estímulo para los estudiantes de Mar del Plata, y así la Universidad de Córdoba. Averigüen en sus distintas unidades académicas. Yo, como era una charla para la Facultad de Psico, me orienté más en lo que es Psico-UBA. Tenemos, como les digo, dos grandes tipos de becas para estudiantes que podemos pedir. La beca estímulo, UBACIT, esta es una beca que está enmarcada dentro de UBA Ciencia y Técnica, dentro de los proyectos UBACIT. La beca estímulo UBACIT, y la otra que es la EBC, que es estímulo a las vocaciones científicas, SIN. La primera es una beca que financia la Universidad de Buenos Aires. La SIN es una beca que financia el Consejo Interuniversitario Nacional. Las dos, como les digo, son las becas que más se suelen pedir en nuestra facultad y que más salen. Vamos a charlar algunas características. La UBACIT es una beca, la estímulo. Resalto la palabra estímulo porque si ustedes buscan solo UBACIT en internet, les va a saltar un montón de cosas, porque UBACIT es UBA, Ciencia y Técnica, les van a saltar los proyectos UBACIT, el UBACIT de maestría, el UBACIT de doctorado. Acá hablamos de becas, estímulo UBACIT. La estímulo UBACIT tiene una duración de 12 meses, o sea, es una beca anual, con posibilidad de prorrogarla 6 meses más, ¿sí? Mientras uno no esté graduado, porque es una beca para estudiantes. Si uno gradúa mientras está en ese año de beca, no pasa nada, uno va a cobrar el año entero, pero no puede pedir la prórroga. O sea, para pedir la prórroga no tenemos que haber graduado. ¿Uno cómo se presenta? Se presenta cuando tiene de 50 al 90% de las materias aprobadas, o sea, mitad de la carrera en adelante, pero ya no tan cerca de graduar, ¿sí? Entonces, menos del 90%, entre el 50 y el 90%. Por ejemplo, tercer, cuarto año de la carrera nos podemos presentar. O algunos se presentan cerca del fin, pero tengan en cuenta que si se presentan muy cerca de terminar la carrera, tiene que ser menos del 90% de las materias aprobadas y no van a poder pedir la prórroga porque seguramente gradúen en el medio y ya se les quita la posibilidad de extensión de 6 meses. Otro requisito que piden las becas UBACIT es que no se excedan los 7 años desde que uno arrancó la carrera, incluido el CBC. Siempre todo lo que sea UBA, porque a veces en las distintas cosas que uno ve como graduado, siempre la pregunta es, ¿incluye CBC o no incluye CBC? Bueno, todo lo que suba incluye CBC sí, porque es parte de la misma facultad. Entonces, no exceder los 7 años desde que se inició la carrera, incluido el año o los dos o lo que le haya tomado el tiempo del CBC. Pónganlo en la cuenta. Antes había una restricción por edad, era hasta 30 años, pero en el último reglamento que hoy lo revisé no figura la restricción por edad, así que es un dato a averiguar, parece ser que la sacaron. Esas restricciones igual las están levantando, en CONICET hace unos años también había restricciones por edad y después las sacaron, así que
al momento, convocatoria 2021, no había restricción por edad, al menos en el reglamento. ¿Cuánta dedicación nos requiere esta beca? La dedicación estipulada es de 20 horas semanales. Esto es lo que plantea el reglamento. Después uno arregla con su equipo. Entonces, si el equipo necesita que yo me acerque, por ejemplo, al hospital una vez por semana, no quiere decir que ese día me voy a quedar 20 horas, no. Ese día hago ciertas horas de trabajo, otros días trabajaré desde mi casa buscando artículos, leyendo, yendo a evaluar, lo que sea. Pero se estipula más o menos una dedicación de 20 horas semanales. Después, cuando uno es becario, por ejemplo, becario estímulo BASIT, al director se le va a pedir que firme unas planillas de que uno está cumpliendo el horario. Pero todo esto se charla con el equipo, ¿sí? Cómo es ese horario, cómo se distribuye, cuántas horas requieren presencial, cuántas horas virtual, etcétera. ¿Qué más? Y acá empezamos más con el tema económico y otros trabajos. En el 2021 la beca UASIT pagaba 15.000 pesos, 15.830. Todos los años aumenta un poco, pero como ven, es una beca que si uno solo estudia está bien, pero si uno además tiene que sostener una vida, digamos, es poca plata. Y además tiene ciertas incompatibilidades. ¿Qué pasa con esto de las incompatibilidades? Uno cuando saca la beca, esta beca es solo compatible con un cargo docente ad honorem. Ad honorem es que uno no cobra en una universidad, o con un cargo docente no universitario rentado. O sea que, por ejemplo, uno trabaja en un secundario dando clases, ¿sí? La beca es solo compatible con esos dos trabajos, no es compatible con otros tipos de trabajos. Entonces, es una beca que paga 15.000, comparada con otras becas de estudiantes es alta. Estas becas de estudiantes de investigación, van a ver, ahora vemos la SIN, que es la mitad, menos de la mitad. Entonces, es una beca que es alta, pero tengan en cuenta estas incompatibilidades. Si uno está estudiando, es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque por un lado tiene un ingreso económico, por otra parte le queda el antecedente, uno ganó una beca, ¿sí?, de la facultad, y además puede hacer un proyecto de investigación. Antes de pasar a bien cómo nos postulamos y eso, paso a la SIN y ahí explico porque las dos tienen el mismo mecanismo. La beca SIN es una beca que dura 12 meses. En el reglamento nuevo no hablaba de la posibilidad de prórroga, pero habría que consultarlo si alguno se quiere postular, que requiere que uno tenga el 50% de las materias aprobadas, no pone un límite en el máximo, o sea, no pone un límite como la UBASIT de 90%, que sí tiene una restricción en cuanto al promedio, un promedio de 6 para arriba, o sea, 6 mínimo, que requiere 12 horas semanales, o sea, acá hay una diferencia con la UBA, 12 horas, pero como les digo nuevamente, esto se arregla con el equipo, no es que SIN le va a escribir al director para que ustedes detallen qué hicieron esas 12 horas, no. Entonces, eso se arregla con el equipo. Y pagan mucho menos, pagan 6.500 pesos y es compatible con una actividad rentada de 20 horas semanales. Acá te permiten una actividad rentada de más horas, no aclara aparte en el reglamento si tiene que ser sí o sí docente, suelen ser becas que son compatibles con actividades docentes, pero en el SIN no aclara. Y bueno, como les dije antes, también esta beca tiene la ventaja de que es un antecedente importante si uno quiere dedicarse a la investigación, que uno está recibiendo una suma de dinero por investigar siendo estudiante, pero como desventajas tenemos los montos y que si uno no está solo estudiando y necesita, por ejemplo, pagar un alquiler, es imposible con esos montos. Entonces, estas becas están muy orientadas a la población que solo está estudiando o que tiene otro tipo de ayuda económica, familiar, sostén, etc. Son buenas oportunidades y son un gran antecedente para el que quiera futuro dedicarse en la investigación. ¿Qué nos piden para presentarnos? Nos piden para presentarnos, por un lado, nuestro promedio. Y acá viene todo un tema, porque el promedio es importante y uno puede hablar un montón sobre ese tema, si el promedio es importante para la vida laboral, es importante para uno, bueno, no importa. Para investigación es importante porque nos da un puntaje. Entonces, el promedio es una cosa a considerar para estas becas. Entonces, por un lado tienen en cuenta el promedio de uno. El promedio
incluyendo el CBC. Lo resalto también porque siempre la pregunta es, ¿incluyendo o no incluyendo el CBC? Incluyendo el CBC. Otro punto que tenemos que tener en cuenta para presentarnos esta beca son los antecedentes. La realidad es que como son becas de estudiantes, no se espera que tengan grandes antecedentes porque están recién comenzando. O sea, en eso una lógica importante. Entonces, bueno, si alguno, por ejemplo, es coayudante de una materia, es un gran antecedente porque es un antecedente docente. Si alguno ya participó de otro equipo y no se presentó a beca, es un antecedente. Si alguno está participando en un equipo y, por ejemplo, se presentó en un congreso, es un antecedente. Y así hay distintos tipos de antecedentes que uno puede poner. Todos son antecedentes de índole académica, ¿sí? Estas becas no tienen en cuenta nuestro pasado profesional. Por ejemplo, yo trabajaba en una heladería cuando era joven, adolescente joven, eso no va en la beca, a nadie le importa que yo trabajé en una heladería. Entonces, todo lo que va a importar para la postulación son los antecedentes académicos estudiantiles. ¿Qué más hace falta? Presentar un proyecto. Un proyecto que tiene que ser anual, ¿sí? Porque acuérdense que son becas de 12 meses, y que uno va a escribir con su director, ¿sí? Uno necesita, como les dije, para presentarse estos proyectos, tener un equipo. Y de ese equipo uno va a tener alguien que lo dirija, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, mi director. Yo tuve una de estas becas, mi director fue Aldo Ferreres y tuve una codirectora que era Nancy China. Entonces, el proyecto se escribe en conjunto con el director, con el codirector. No piensen que les van a pedir a ustedes que escriban un proyecto que recién empiezan de la nada. Seguramente les van a dar lineamientos. Bueno, definimos tal tema, vamos a estudiar tal tema. Ponete a leer esto y esto, te paso material, te van a enseñar a buscar ese material para que busques más cosas, te van a hacer escribir, reescribir, corregir hasta el infinito. Eso también, el tema de escribir, corregir eso es un proceso arduo, pero en el que uno aprende mucho. Entonces, un punto importante en la presentación es el proyecto. Se evalúa el promedio, se evalúan los antecedentes, se evalúa el proyecto, se evalúa el director también, ¿sí? No es lo mismo presentarse a una beca con un director que tiene 20 años de trayectoria en el campo que con un director que recién comienza a dirigir, ¿sí? Hay requisitos para ser director. Por ejemplo, el director puede ser un profesor regular o puede ser un profesor que cumpla con ciertas características si no es regular. Hay distintos requisitos que los equipos ya conocen, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, como les digo, mi director era Ferreres y mi codirectora era Nancy China, pero mi trabajo fuerte era con Nancy, ¿sí? Ferreres nos dirigía y como dirigía también el proyecto UBASIT, pero mi trabajo día a día, digamos, era con Nancy. Hicimos un trabajo también con chicos en edad escolar. En mi caso, yo tuve una beca SIN. ¿Por qué? Hay también distintos requisitos que ya son para hilar más fino y quizás no vienen a la charla, pero, por ejemplo, cuando uno tiene un proyecto UBASIT, no puede tener cualquier cantidad de integrantes. Hay límites, por ejemplo, en la cantidad de becarios que uno tiene. Y las becas estímulo y la SIN cuentan en ese límite. Uno puede tener tantos becarios UBA, uno puede tener tantos becarios externos. Y en eso externo entra CONICET con el doctorado y postdoctorado, entra la SIN de estudiantes, etc. Cuando yo me presenté a la beca, como les digo, me presenté a una SIN. Por un lado estaba muy cerca del final de la carrera, entonces la SIN no tenía el límite del 90% de materias. Por otra parte, el UBASIT ya tenía becarios UBA, entonces había un límite en el cupo, por eso hizo que decidamos que participe con la beca SIN. La beca, como les digo, dura un año, son 12 meses, presentamos un proyecto donde trabajamos con un test, con una adaptación de un test de algo que se llama denominación automatizada rápida, hicimos la adaptación al español, la aplicamos en niños, datos, informe final. Cuando uno termina un proyecto de beca, tiene que hacer un informe final para la facultad y para el organismo. En mi caso fue para la facultad y para el SIN. Si es una UASIT, es para la facultad y para la UBA. Entonces, todos los proyectos tienen un informe final. ¿Qué es lo ideal cuando también uno participa de estos proyectos? Poder publicar algo, como les digo, hacer un artículo científico. Quizás cuando uno termina el proyecto, que recabó todos los datos, que hizo los análisis,
Bueno, publicamos eso. Una revista que uno puede como estudiante, uno puede publicar en cualquier revista siendo estudiante, pero una a la que suelen publicar muchos en esa instancia es el Anuario de Investigaciones de la Facultad. Pero así hay un montón de revistas posibles a las que se pueden presentar estos proyectos. Y ese es otro antecedente. Entonces, becas para estudiantes, estas son las dos principales, la Estímulo Basit y la SIN. Hay otras en otras facultades, pero tienen requisitos. Por ejemplo, en la de Mar del Plata se puede presentar gente de Mar del Plata y así en la de Córdoba gente de Córdoba. Como estudiantes de la UBA se pueden presentar a la UBASIT y la CINE general, porque es del Consejo Interuniversitario Nacional. Entonces ahí se pueden presentar de cualquier facultad, de cualquier universidad. También hay que estar atento, como les digo, hay otras convocatorias que van surgiendo y que no están siempre. Por ejemplo, cuando la UBA cumplió 200 años, hace poco, abrió una convocatoria que se llama Becas Bicentenario, pero fue por esa oportunidad. Fueron becas de investigación de 12 meses para estudiantes de la UBA para llevar a cabo un proyecto que esté vinculado con ciertas necesidades del país, con ciertos reales, estar alerta en los equipos a lo que manejan de información. Generalmente cuando una beca, se abre la posibilidad para que presenten gente, estar al tanto, y si no, uno cuando empieza a meterse en este ámbito empieza a descubrir que existe becas. Pero estas dos son los requisitos. Miren, ganaron en el pasado las estímulos. En la página del CIN también tienen el reglamento. Alguno tuvo una beca CIN, una experiencia. Sepan cómo es esto, que son becas anuales, con ese monto de dinero que se va sin compatibilidades con otros trabajos, ver también eso. Con respecto a las becas, creo que estas, como son las principales, son las más importantes. Últimamente está pasando un fenómeno de que cada vez se interesan los estudiantes más rápido en investigación. Entonces, a veces cuando se presentan a las becas, pasa que ya tienen, por ejemplo, una presentación en un congreso. Cuando yo era estudiante eso no solía pasar, porque uno se presentaba a estas becas y era medio como un lienzo en blanco. Entonces uno tenía el promedio, el por ahí participar en un... pero ahora, dado este interés creciente en la investigación, hay estudiantes que a veces se presentan y ya tienen una participación en el Congreso o dos participaciones, por ejemplo, en el Congreso de la Facultad. Y es un antecedente que suma y que es importante. Recuerden, antecedentes todos académicos, antecedente muy importante para todo lo que es en una cátedra es importante interesarse, uno puede acercarse para ser coayudante y ver cómo trabajan en la cátedra, qué posibilidades hay de obtener un cargo ad honorem a futuro o de en un muy futuro tener un cargo rentable. Esas son preguntas que se pueden hacer. A ver las preguntas del chat. Estando graduado, ¿te puedes sumar como colaborador a un proyecto UASIT? Sí, 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 por supuesto. Siendo graduado, uno se puede sumar a un proyecto UASIT. Por ejemplo, yo estoy en el proyecto UASIT de Ferreres como graduada. Es un proyecto sobre neuropsicología. Trabajamos con la que, porque tienen categorías los integrantes. Creo que la categoría con la que figuro es porque Amara pregunta si los certificados de ingreso les hablaba de el exponer en un congreso. Esperen que vuelvo.
Pero asistir al Congreso ya es un porotito más para poner como antecedente. ¿Sí? Y en eso no necesitan estar en el charla que quieren y ya tienen un poroto más para el técnico, ¿sí? No es que solo exponer da punta, y eso es muy importante. Todo deja de ser gratuito porque aprendemos. ¿Qué más es importante del Congreso? Durar la mañana hasta distintas. Puedo partir. Uno se acerca y le dice, che, me interesó en lo que estás trabajando, participar, me podés pasar un congreso, es un gran sí, porque uno también como clínico tiene que formar de todas las corrientes teóricas. Aquí ya trabajo en el ámbito neuro, de otras temáticas, porque también me interesan cosas de otras corrientes, y listo, y tengo el certificado. Y ese certificado, como les digo, porotito extra, ¿no? Porque exponer implica presentar un trabajo científico. Cuando yo estaba haciendo la beca SIN, por ejemplo, todavía no había terminado la beca porque yo la arrancó mitad de año en adelante, pero estábamos muy cerca de test que yo quería adaptar con sus distintos datos y presentemos en el Congreso esta revisión teórica. Y lo presenté que sumé, bueno, tenía, y eso es un antecedente más que sumamos. ¿Alguna otra pregunta de esta parte? Acá la por redes sociales, lo que sea. Y una posibilidad interesante como estudiantes es obtener una beca de estudiantes para investigar. ¿Sí o sí tenemos que sacar una beca de estudiantes para dedicarme a la investigación cuando gradúe? No. O incluso uno se puede postular y no lo rechazan, no lo aceptan, pasa. No quiere decir que esto sea un cambio radical en, ¿sí? Pero
pero es un antecedente importante si uno, por ejemplo, se quiere presentar a una beca doctoral. Si uno se quiere presentar a una beca doctoral en CONICET, por ejemplo, un antecedente. Y como les digo aparte, esto nos permite el tiempo, porque es un año para ganar si realmente la investigación gradúe. Y te preguntas es que fuimos desarrollando un proyecto de un año como para hacer base a experiencia y no la no se ocurre en un equipo o con un tema y no porque le convence, bueno, no me gusta el tema, no me gusta el equipo, no me gusta cómo se maneja ese equipo, no pasa nada, uno se puede ir, es como un trabajo, ¿sí? Es como renuncias al equipo, se termina, no va a pasar nada, no le queda una marca, no muy bien con un equipo y blanquear. No me interesó el tema, sí. Uno, es cuestión de probar, más siendo estudiantes. Bueno, uno cuando es estudiante, creo que me gustan tales temas, creo que me quiero dedicar a la clínica, creo que me quiero dedicar a la investigación. Proba, y si no te convence, no pasa nada, probas otra cosa. Entonces, es una gran oportunidad para probar si nos gusta el ámbito de la investigación, como les digo. Si bien hay partes que son más dinámicas, por ejemplo, en neuropsico, cuando evaluamos los pacientes, o los que trabajan en psicología cognitiva, cuando van y evalúan, por ejemplo, en un colegio, hay otras partes que son bastante tediosas para algunos, como leer papers, muchos papers, analizar datos, ¿sí? Entonces, todo eso es cuestión de probar y ver si a uno le gusta para su desarrollo profesional. Punto aparte, ¿qué pasa si no me gusta el equipo, cómo se maneja? También eso es importante, uno se puede ir y puede probar en otro. No todos los equipos se manejan de la misma forma, ¿sí? Hay un montón de internas, piensen que esto es como cualquier trabajo. Hay internas, hay buenos manejos, hay malos manejos, y uno al meterse en un proyecto, como un proyecto UBASIT, o uno al tener una beca, va a aprender mucho más sobre ese equipo, o por ejemplo, al meterse en una cátedra como coayudante, uno aprende más sobre ese equipo, y si está interesado a futuro en trabajar con esa gente, uno puede trabajar un año en la beca SIN, por ejemplo, y después decir, no, la verdad, también por ejemplo, no nos convenció, surgió un trato que no pensamos que debe ser así, chau, podemos ir a otro equipo, no pasa nada. Incluso de graduados, hay gente que graduada está en un equipo, sucede cierto evento, se va a otro equipo. O ese equipo se desintegra, se va a otro equipo. Quiere cambiar de tema, porque uno también puede querer cambiar de tema. Más flexibilidad para moverse entre los distintos equipos de investigación. Cuando uno es graduado también, pero más que uno ya como estudiante, ¿qué pasa si me promedio o como ya graduación? Uno sí se puede dedicar puntaje y tiene en cuenta el CBC, eso es importante que lo consideren porque muchos dicen del CBC, bueno, recién empezaba, eso no va a contar para nada. Bueno, no, el CBC cuenta. Hay becas para las que no, ¿sí? Todo lo que suba cuenta, pero todo lo que es de otros organismos a veces no, entonces tienen que siempre en las convocatorias leer bien cuando piden promedio, si es con CBC o sin CBC. También muchos se fijan en estas convocatorias de graduado, por ejemplo, si uno tuvo aplazos o no tuvo aplazos, cuántos aplazos tuvo. Pero ¿qué pasa si mi promedio no es muy alto, tuve aplazos, no me puedo dedicar a investigación? Sí podés hacerlo. Y lo importante también es compensar con otros antecedentes. Por ejemplo, mi promedio es bajo, entonces estaría buenísimo que uno participe en una cátedra como coayudante, porque ese va a ser un antecedente que va a tener un peso importante
y con el que yo puedo balancear los puntajes. Realmente es todo un tema el del promedio, porque no es una percepción lo que yo les estoy dando, sino que realmente el promedio te dice, bueno, el promedio vale 25 puntos, entonces lo que te da y no podés modificar esa puntuación porque es lo que uno tiene el promedio. Entonces, si están estudiando y les interesa la investigación, importante cuidar el promedio, cuidarlo bien, no en un nivel obsesivo, ¿sí? Cuidar el promedio. No quiero que se me malinterprete. Pero si uno ya está cerca de graduar o tiene un promedio bajo, lo que sea, igual uno puede dedicarse a la investigación, se puede buscar cómo compensar ese puntaje con otro tipo de antecedentes, e incluso uno puede investigar sin tener una beca. Entonces el promedio no lo es todo, pero es un punto importante que lo sepan. ¿Qué pasa cuando yo, que me quiero dedicar a la investigación, gradúo? ¿Puedo vivir de investigar? Sí, y es un sí con comillas, pero sí, se puede vivir de investigar. Uno de graduado, por ejemplo, puede hacer el doctorado. Yo estoy haciendo mi doctorado con una beca de CONICET. Esa beca es la que a mí me permite pagar el alquiler, los servicios, estudiar, vivir, etc. Entonces, ¿se puede vivir de la investigación? Sí. Uno puede hacer. ¿Cómo es la carrera, por ejemplo, en CONICET? En CONICET haces el doctorado, cuando lo terminás te tenés que presentar, si querés, por supuesto, al postdoctorado, y después viene lo que se llama carrera de investigador, y ahí hay distintos escalafones. Esa es una posibilidad. Uno puede hacer su doctorado en la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires solo existen las becas de maestría y de doctorado, además de las estímulos que vimos. No existe esto de la carrera de investigador. Pero uno puede investigar avalado o apoyándose en un cargo docente, que eso es tema para otra charla, pero tiene que ver con las dedicaciones exclusivas de los docentes. Los docentes que tienen una dedicación semi-exclusiva y exclusiva significa que investigan para la facultad. Los docentes que tenemos una dedicación simple, solo damos clases para la facultad. Entonces, esa es otra posibilidad, dedicarse a la investigación en el ámbito universitario con una dedicación exclusiva o semi-exclusiva. Y así hay un montón de oportunidades. Uno también puede investigar en un organismo privado también. Son otras posibilidades para vivir de la investigación. Las salidas más frecuentes cuando uno gradúa y quiere dedicarse a la investigación suelen ser presentarte a CONICET y presentarte a la UBA, a la beca doctoral. Para presentarte a esas becas es muy parecida a la presentación de las becas de estudiantes, pero sopesan otras cosas. El promedio sigue teniendo un puntaje, porque mucha gente es recién graduada. Pesa mucho el tema de los antecedentes docentes, haber participado o participar en una cátedra como coayudante. No les digo tener una comisión con cargo rentado, no. Ser coayudante ad honorem ya es importante para CONICET y para UBA doctorado. Participar en un congreso, si se publicó algo, bueno, una publicación. Todos esos son antecedentes que tanto UBA como CONICET tienen en cuenta para una beca de doctorado y para que uno se pueda dedicar a la investigación. Las becas de investigación de doctorado tienen montos mucho más altos que el que les mostré de las becas de estudiantes. Eso no quiere decir que uno ande tirando manteca al techo, pero para que se den una idea, la beca de CONICET ahora está rozando casi los 90.000 pesos. O sea, es una beca que a uno le permite mantenerse. Después podemos hablar muchísimo sobre, bueno, y si tengo hijos, y si esto, y si lo otro, son un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta por lo que pagan estos trabajos. ¿Qué pasa también con estas becas? Tienen incompatibilidades, como les mencioné, con las de estudiantes, ¿sí? Las de estudiantes le permitían a uno tener un cargo, por ejemplo, la SIN, un cargo rentado 20 horas. Bueno, CONICET, en doctorado, te deja tener un cargo docente, ¿sí? De 10 horas semanales. Entonces, yo, por ejemplo, tengo la beca doctoral de CONICET y el cargo docente en la facultad. Si yo tuviese otro cargo docente, ¿qué pasa? CONICET me descuenta dinero porque es incompatible con la beca, ¿sí? O sea, no es que no te deja, pero te descuenta, ¿sí? Es incompatible. Y eso también es una de las aristas que uno tiene que pensar, porque todo esto habla de un tema que no es para desmotivarlos, pero en ciencia hay un gran nivel de precarización laboral, porque tenemos sueldos que no son muy altos,
tenemos incompatibilidades, o sea que no nos dejan hacer otras actividades, y además, para que se den una idea, por ejemplo, las becas de doctorado con aportes. Entonces, yo hace 5 años que estoy sin pagar aportes, los pago porque trabajo en la facultad y la facultad, al ser un cargo rentado, aporta por mí. Pero yo no tengo aportes obligatorios en CONICET como doctorada, porque es un estipendio que se supone que es una beca de estudio, ¿sí? Pero esa beca de estudio es la beca con la que uno después vive. Entonces, son otros temas a considerar. A uno le puede encantar la investigación, pero también tiene que considerar todas estas cuestiones, ¿sí? Las cuestiones económicas, las cuestiones laborales, las cuestiones profesionales. Algo más para tener en cuenta cuando uno gradúa es que uno se postula a estas becas y se postula mucha gente también. Entonces, puede ser que no le salga. Yo, por ejemplo, el primer año me postulé a la beca de CONICET cuando gradué y no me salió la beca. Pero yo tenía como un plan BC por si eso pasaba, ¿sí? De trabajo, digamos. Al año siguiente me volví a presentar y ese año lo que hice fue presentarme tanto a la beca UBA de doctorado como a la de CONICET. Y me salieron las dos becas. Entonces yo ahí elegí cuál quería continuar y elegí la de CONICET. Hoy en día la otra beca es la que en su momento CONICET era la que más pagaba, ahora paga más la beca UBA doctoral. Pero bueno, son datos que uno tiene que ver, cuánto paga la beca, cuánto tiempo es la beca, son una beca de 5 años, hay becas más cortas, es compatible con las actividades que yo quiero realizar, ¿sí? Entonces, tener en cuenta todo lo que dice el reglamento. Por supuesto, uno cuando se presenta a estas becas tiene que tener un equipo por detrás, porque son becas que necesitan que uno tenga un equipo por detrás, un director, ¿sí? Un proyecto en el caso de las becas UBA doctoral. Entonces, todo lo que les mencioné antes, de conseguir el equipo, el director, etcétera, se sostiene cuando uno es graduado. Y hay 1000 variables a considerar. Acá el tema de qué voy a investigar, hay que pensarlo más. Piensen que son temas que duran 5 años, no es como la beca de estudiante que dura 1 y donde, bueno, estudié este tema, mucho no me convenció, pero es 1 año. Ahora, 5 años estudiando un tema que a uno no le convence es otra cosa, porque piensen que va a ser su trabajo principal, ¿sí? Y además estas becas de graduado requieren que uno estudie, que haga cursos de doctorado, ¿sí? En mi caso yo hice los cursos de la especialización en neuropsicología del posgrado de la UBA y otros cursos que fueron saliendo, por ejemplo el programa de actualización en estadística es también de la UBA. Nosotros tenemos un posgrado, acuérdense, las actividades de posgrado son pagas, pero hay distintos tipos de descuento. Por ejemplo, los becarios de la UBA tienen descuento en los cursos de posgrado. Si uno abona en un pago, tiene descuento. Hay posibilidad de presentarse a beca para que uno lo bequen en el posgrado. Y así puede conseguir, o por ejemplo, uno está en un equipo y el equipo tiene un financiamiento y destina una parte a la formación de sus integrantes. Eso puede pasar también. Entonces, todo lo que es vida a graduados, uno puede dedicarse a la investigación. Las salidas más frecuentes, hay muchas, pero las más frecuentes son pedir una beca de UBA doctorado o de CONICET. Y hay muchas variables que uno debe considerar a la hora de postularse para saber cómo va a ser este trabajo. Uno tiene distintos para pelear por las condiciones laborales. Yo, por ejemplo, en CONICET participo en ATE, ¿sí? Que son los espacios gremiales para pelear por mejores condiciones laborales. Pero digamos que mientras uno pelea por esas condiciones, está teniendo las otras condiciones, así que hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir presentarse a estas becas de investigación. Otra pregunta más, ¿puedo hacer clínica e investigar? Sí, también la investigación clínica, ¿sí? Entonces, salida laboral no forma de honorem, ¿sí? Les doy un ejemplo, una colega y amiga mía, la licenciada Ivana Ortega, ella es terapeuta cognitiva conductual e investiga en el equipo del profesor Cristian en gastrointestinales. Ligados a ti lo hace como una actividad, pero como una actividad que les en su formación académica, como una actividad
como una actividad de formación. Uno puede hacerlo. E incluso uno puede investigar sobre clínica en el marco de una beca de doctorado, ¿sí? Hay gente, yo en mi caso, lo que trabajo de doctorado no requiere que haga clínica, pero piensen que hay investigaciones de doctorado netamente clínicas, bueno, que necesitamos hacer un pre y un post tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿se puede hacer clínica de investigar? Por supuesto. Todo eso se contempla, tienen que ver bien a qué becas se presentan, con qué tipo de proyecto, qué es lo que van a postular, pero se puede. Uno puede dedicarse a la clínica full time y además investigar en algún equipo de la facultad. En el caso de Ivana, por ejemplo, ella también, ella se presentó a mitad de la carrera, más o menos como yo, en un equipo y tuvo una beca estímulo. En ese caso hizo la beca estímulo de un año con un equipo y después ella trabajaba en un tema y se pasó de tema y como graduada se dedicó a la clínica cognitivo-conductual e investiga en otro equipo. O sea, hizo ese cambio que yo les dije que todos podemos hacer, porque podemos ser estudiantes e investigar un tema y después de graduados hacer otro tema, incluso estando mismo estudiando, cambiar de tema. Algo más que quería agregar, que se me fue ocurriendo mientras hablaba, es que también como estudiantes piensen que ustedes ahora tienen la tesina, ¿sí? Esa es una oportunidad de contactar a un equipo, de ponerse en contacto con un profesional que vea cómo trabajo, ¿sí? En mi época no había tesina. Como les digo, me parece que tuviera estudiantes en realizar tesina y otros, bueno, por ahí tiene otros, y algunos con nosotros, ahí el proyecto sostenemos el que va a surgir algo, y así hay distintas formas de contactar a los profesionales. Eso se me ocurrió recién y era algo importante. Pero bueno, para sintetizar lo que hablamos recién, yo puedo estar en un equipo y trabajar en un tema y puede no gustarme irme de ese equipo de ese tema, se puede, no hay problema, pasar por distintos equipos, por distintos temas. Si mi promedio es bajo, ¿me puedo dedicar igual a la investigación? Sí, me puedo dedicar igual a la investigación, no hay problema. ¿Se puede vivir en la investigación? Sí, pero teniendo en cuenta todas estas cuestiones más ligadas a lo laboral que les menciono sobre cómo es la salida laboral. Puedo hacer clínica, que hay mucha gente que le interesa la clínica, además puede. Piensen que se dentro de la disciplina de la psicología les ocurra de energía, nosotros, ¿no? Otras también. A ver, institución terciaria de formación no suman la universidad. A la, todo lo que es para estas becas hay distintos sistemas en los que uno se postula, que va cargando los datos e incluso puede poner hasta que uno hace actividades de extensión. Todo eso va a sumar. Después, ¿cuánto puntaje da? Bueno, va a variar la labor docente. Muchísimos profesores de la facultad, en base a qué tan académico investigo es lo que estoy postulando o no, ¿sí? Ya sea como una dedicación extra, tienen dudas, tienen sus preguntas, se les otros ocurra. Piensen que porque
muy quedan, si uno eh, grabado. Siendo estudiante, cuando es ayudante o lo que sea, eh, si es, o sea, en cuanto a cantidad y horaria, digamos, si es compatible con alto nivel, por eso pregunto Todo si tiene va esos a depender del proyecto uno plantea en sí mismo, digamos, desarrollar porque es tu proyecto. Ahora, entonces, por ejemplo, cuando yo era estudiante y todavía no tenía beca, mi participación en el proyecto era ir a las escuelas a evaluar, pero bajo ningún punto de vista era todos los días, ni siquiera era todas las semanas. Había un cronograma, uno se arreglaba en base a sus otros trabajos y participaba. O muchas veces se le pide a los estudiantes, por ejemplo, les mandás ciertos artículos para que los lean y te hagan un resumen de cada uno qué datos encontraron. Entonces, es compatible y todo más tiene que ver con los requisitos de cada equipo. Hay equipos que piden más cosas, ¿sí? Porque por ahí su objetivo es postularte a una beca y te van dando tareas más pequeñas, pero todo se puede charlar. También hay equipos que tienen reuniones obligatorias tal día. Entonces, digo que ya no va. Les doy un ejemplo que no es biología, que tenemos en neuro, es todos los lunes a las 4:15, de 4:15 al horario de hora y media. Ese horario no es que que Samantha y yo lo elegimos, nos lo dio la facultad y no lo podemos cambiar. Entonces, si alguien quiere sumarse a neurooficio, sí o sí tiene que tener ese horario disponible, porque es el horario de la escuela. Entonces, no es una cuestión nuestra, porque a nosotras nos encantaría, también nos queda un horario ahí corte medio extraño, pero son requisitos que tienen las distintas cátedras, equipos. Entonces, todo es charlable. ¿Cuántas horas trabajás? También. Hay gente que trabaja muchas horas por día y que encima además tiene una familia a cargo, se les complica, por supuesto, un poco más, pero si uno tiene algún tiempo, se puede. Y uno puede decir, bueno, yo quiero colaborar, tengo tales horas disponibles, estoy tantas horas dispuesta por semana, y todo se puede charlar, ¿sí? No piensen que participar en un equipo es, incluso va a haber semanas que no haya actividad en ese mes y después listo. ¿Alguna otra pregunta? Pueden hablar o pueden escribirla en el chat. Bárbaro. Recapitulamos, mientras a ver si se les ocurre alguna otra pregunta, pero recapitulemos entonces. Clave para para empezar a dedicarse, para probar qué es la investigación, a ver si me interesa, contactar un equipo. Distintas herramientas para contactar un equipo. Acercándome a una cátedra, ¿sí? Hablando con mi profesor del práctico, con mi profesor del teórico, están acostumbradísimos a que eso suceda. No piensen que es algo extraño. Me acerco para hablar con ellos o les mando un mail. Sumándose como coayudantes a una cátedra es una forma también de ir conociendo un equipo, ¿sí? Como les dije, adentro de una cátedra no hay solo un equipo. A veces adentro, por ejemplo, adentro de mi cátedra, de la de Ferreres, hay más de un UBACIT, ¿sí? O sea, los participantes de la cátedra, los docentes, estamos en distintos UBACIT porque es una cátedra muy grande y nos dedicamos a temas distintos y estamos en distintos equipos de la facultad. Entonces, contactar una cátedra a mi docente es la forma número 1, pero después tenemos, por ejemplo, ver en la página de la facultad los proyectos UBACIT o en otras páginas de otras facultades qué proyectos se están desarrollando.
mirar los artículos científicos. Yo les había comentado que uno puede buscar los artículos científicos en el Google académico. Ahí pueden buscar distintos temas, encontrar artículos y ver quiénes son los autores. Y generalmente hay un mail, generalmente no, siempre hay un mail de contacto. Varía quién es el que pone el mail, pero siempre hay un mail de contacto. Redes sociales y el boca en boca suele ser la forma más difundida de contactar un equipo, ¿sí? Junto con consultar con tu docente. Ver en LinkedIn, que últimamente se está usando mucho, ver en Facebook, ver en Instagram. Las cátedras ahora, generalmente, la nuestra todavía no, pero en un futuro quizás, tienen Instagram y comparten búsquedas de estudiantes de sus distintos proyectos. Ir al congreso de la facultad, ir a escuchar las ponencias, acercarme después, che, me interesó tu trabajo, te puedo mandar un mail, soy estudiante de la facultad. Siempre en esas presentaciones, presentarse uno, en qué altura de la carrera está, cuáles son sus intereses, qué quiere probar que es investigación, pueden adjuntar un CV, bárbaro. No hay respuesta, insistir a los 10 días más o menos, ¿sí? 15 días, insistir. Si no hay respuesta, bueno, no sucederá, pero no está mal insistir algún par de veces por las dudas. Por un lado, comenzamos, bueno, encontramos nuestro equipo, genial. Arrancamos a laburar con ese equipo, nos interesa el tema. Como recién le comentaba a Agustina, charlar con el equipo, cuántas horas le puedo dedicar, qué tipo de tareas puedo hacer. Bueno, yo a la mañana me cuesta porque tengo un trabajo en relación de dependencia y no puedo asistir a los colegios a evaluar, por ejemplo, en el caso ese, pero puedo a la tarde ir a los del turno tarde o puedo en otro horario dedicarme a leer artículos y hacer resumen de la parte más del marco teórico. Todo se puede charlar. ¿Qué tipo de participación uno puede o quiere tener en el equipo o en la cátedra en la que esté? Eso es un punto importante. Entonces, tenemos un equipo, vemos el tema, charlar qué tipo de participación vamos a tener, charlar la posibilidad de una beca de estudiante. Las becas de estudiante tienen un montón de características buenas, o sea, son un punto más para el currículum, un punto más para dedicarnos después a la investigación, o incluso también para cualquier otro trabajo. Uno lo puede poner en el currículum. Tuve una beca de estudiante de investigación y suma, siempre suma. Tener en cuenta los montos que pagan y sus incompatibilidades para la gente que no solo está estudiando, sino que también necesita otro tipo de trabajo. Pero bueno, pensar que es un antecedente, pensar que así conocemos más el equipo y que es un proyecto de un año. De ese proyecto sacamos un informe y ese informe puede terminar en ser una publicación o una presentación en un congreso y es otro antecedente más. Graduamos, nos queremos dedicar a investigación, hay distintos caminos. El camino más frecuente últimamente es me presento una beca doctoral. Para eso tenemos que tener en cuenta promedio, antecedentes, etcétera, siempre en el marco de un equipo. Y para cerrar, y me parece importante siempre resaltarlo, tener en cuenta que hay distintas herramientas institucionales que nos protegen, ¿sí? Si estamos en un equipo y pasa una situación de maltrato o lo que sea que pasa, hay distintas herramientas a las que nos podemos acercar. Por ejemplo, en el caso de CONICET, tenemos la oficina de los becarios para la OABE, la Oficina de Atención al Becario, para hablar sobre esto, para denunciar este hecho, y también tenemos los gremios, ¿sí? Que nos amparan y con los cuales podemos charlar y asesorarnos, ¿sí? En el caso de CONICET, por si hay alguno acá que es graduado y es becario, tenemos, por ejemplo, en ATE. Yo participo en ATE en la comisión de becarios. Este año justo me tomé licencia porque estoy terminando el doctorado, pero es un espacio en el que uno puede participar y al que uno puede acercarse porque tiene una denuncia, porque tiene una consulta, porque quiere recibir un asesoramiento. Hay espacios, como les digo, que nos pueden proteger y los cuales está bueno conocer, porque, como les digo, investigar es otro trabajo más, ¿sí? Y estas cosas pasan. Así que bueno, no los quiero asustar con este último comentario, pero muchas veces pasan estas situaciones y uno no sabe a qué recurrir. Sepan que investigar tiene un montón de cosas hermosas. A mí me apasiona la investigación y por eso me dedico a eso, pero conozco también situaciones que pasan en diversos equipos y saber que hay herramientas que nos pueden ayudar es valioso. Así que bueno, cualquier duda me pueden contactar, más que nada me pueden seguir por Twitter si quieren, mi usuario es F. Morelio García, como se escribe mi apellido. Yo el Twitter lo uso más que nada para un fin académico, ahí publico cosas que me voy enterando de becas o congresos o lo que sea, o si participamos, damos una charla como esta, lo voy publicando en el Twitter, F. Morelio García. Y si no, a través de Sur también me pueden contactar. Así que bueno, les agradezco a las chicas por el espacio
Va a quedar grabado, si tienen algún amigo interesado, en YouTube, en la cuenta de Sur, va a quedar grabado, no sé cuándo se subirá. Muy bien, y acá Mara sigue con los problemas, pero vemos que está en la facultad, así que gracias, y bueno, nos despedimos. Gracias a todos por venir a Gracias. escuchar. Gracias a vos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.